Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un tema que estoy segura va a dar mucho de qué hablar, y es que vamos a desgranar algunos secretos muy jugosos que la talentosísima Demet Özdemir ha revelado, y que, ojo, dejan en ridículo a nadie más ni nada menos que a Can Yaman. Sí, han oído bien. Las dinámicas entre estas dos estrellas turcas siempre han sido un foco de atención, y parece que ahora tenemos detalles que cambian por completo la percepción que teníamos de su relación. Así que si quieren saber qué ha dicho Demet y cómo esto pone a Can en una situación, digamos, poco envidiable, quédense conmigo hasta el final. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a darle ese botoncito rojo de suscribirse aquí abajito para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, vamos directo al grano. Como muchos saben, la pareja que formaron Demet Özdemir y Can Yaman en la serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos en muchos países de habla hispana, conquistó el corazón de millones. Su química en pantalla era innegable y eso, sumado a las apariciones públicas juntos, hizo que los rumores de una relación real no tardaran en surgir. Y sí, efectivamente confirmaron su romance, lo que generó un furor absoluto. Sin embargo, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, las relaciones a veces son tan fugaces como un rayo de sol en un día nublado. Y esta aparentemente llegó a su fin. Lo interesante aquí es que hasta ahora, las versiones sobre su ruptura han sido muchas y variadas, y en muchas de ellas, se insinuaba un posible comportamiento o una actitud de Can que no era precisamente la ideal. Pero ahora, con las recientes declaraciones de Demet, parece que la balanza se inclina de una forma muy particular. Demet Özdemir, conocida por su carisma, su profesionalismo y su carácter reservado, ha empezado a abrirse más sobre su vida personal y sus experiencias. Y en algunas de sus entrevistas más recientes, ha compartido reflexiones y anécdotas que pintan un cuadro muy diferente al que quizás nos intentaron vender o al que nosotros mismos habíamos imaginado. Lo que más llama la atención es cómo sus palabras, a veces sutiles, otras veces más directas, evidencian ciertas contradicciones o inconsistencias en la narrativa que rodeaba a Can Yaman, especialmente en lo referente a su supuesta madurez, su compromiso y la forma en que gestionaba su fama y sus relaciones. Por ejemplo, en una entrevista que ha circulado bastante, Demet habló sobre la presión mediática y la importancia de mantener la calma y la discreción en momentos de alta exposición. Hizo hincapié en que para ella, la estabilidad y la conexión genuina son fundamentales, y que a veces la euforia del momento, o el deseo de complacer a los fans, puede llevar a decisiones apresuradas. Si bien no mencionó a Can directamente en ese momento, el contexto de su relación pasada y las preguntas de los periodistas hicieron que muchos interpretaran estas declaraciones como una velada referencia a las razones por las que su relación con Yaman no prosperó. Se hablaba de que Can, con su personalidad exuberante y a veces impulsiva, podía ser una figura difícil de manejar bajo el escrutinio público. Demet, por el contrario, siempre ha sido vista como una persona más centrada y consciente de las consecuencias de sus actos. Otro punto clave ha sido cuando Demet ha hablado sobre el trabajo y la ambición. Ella ha sido muy clara en que su carrera es su prioridad y que valora a las personas que comparten esa visión, que son disciplinadas y que tienen metas claras. En varias ocasiones ha deslizado comentarios sobre compañeros de trabajo que, si bien son talentosos, carecen de la seriedad o el compromiso necesarios para mantener una trayectoria sólida. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Se sabe que Can Yaman, a pesar de su éxito arrollador, también ha sido objeto de críticas por su actitud en algunos sets de rodaje, por llegar tarde o por tener supuestas exigencias poco realistas. Las palabras de Demet, al enfatizar la importancia de la disciplina y la profesionalidad, y al valorar la paciencia y el esfuerzo constante en las relaciones, sugieren que ella no encontró esas cualidades en su relación con Can, al menos no en la medida que ella esperaba o necesitaba. Pero el golpe de gracia, y esto es lo que verdaderamente deja a Can Yaman en una situación delicada, proviene de sus declaraciones más recientes sobre la autenticidad y la verdadera felicidad. Demet ha expresado que el amor verdadero no se basa en la apariencia ni en la proyección pública, sino en una conexión profunda y honesta. Y ha criticado sutilmente a aquellos que viven para la imagen, para la aprobación externa, en lugar de cultivar una vida interior rica y relaciones sólidas. Esto interpretado en el contexto de Can Yaman, quien ha sido criticado en ocasiones por su ostentación. Y por un estilo de vida muy enfocado en la imagen pública, suena como una crítica directa a su personalidad y a su forma de relacionarse.
Demet parece estar diciendo que lo que se veía o lo que se proyectaba de Khan no era necesariamente lo que él era en realidad, o al menos, no era lo que ella buscaba en una pareja. Imaginen la escena. Por un lado, tenemos a Khan Yaman, quien se presentaba al mundo como un rompecorazones, un hombre seguro de sí mismo, exitoso y con una energía desbordante. Por otro lado, tenemos a Demet, quien, con sus declaraciones, parece desmantelar esa imagen cuidadosamente construida. No es que esté atacando a Khan directamente, no está lanzando insultos ni haciendo acusaciones directas. Su estrategia es mucho más sutil y, por eso mismo, más devastadora. Es como si estuviera pintando un cuadro con pinceladas precisas que, al unirse, revelan una realidad que contradice lo que todos pensábamos. Por ejemplo, ella ha mencionado en varias ocasiones que la verdad siempre sale a la luz y que la superficialidad nunca dura. Estas frases, dichas con esa calma y esa seguridad que la caracterizan, resuenan con fuerza cuando se las relaciona con Khan Yaman. Si recordamos la cobertura mediática de su relación, a menudo se enfocaba en su intensidad, en su pasión desenfrenada, en esa imagen de pareja perfecta para las redes sociales. Pero Demet, al hablar de la importancia de la profundidad, de la conexión emocional, de la complicidad silenciosa, está, implícitamente, diciendo que eso era lo que faltaba, o lo que no era auténtico en su relación con Khan. Y aquí es donde se produce el ridículo. Si Khan Yaman se presentaba como el hombre que conquistaba el mundo con su encanto y su carisma, y Demet, la mujer que fue parte de ese fenómeno, ahora revela que esa fachada no era suficiente, que faltaba algo fundamental, entonces la imagen de Khan se ve seriamente afectada. No es que Demet necesite desacreditar a Khan para brillar, su propio talento y éxito hablan por sí solos. Pero al compartir sus experiencias está, involuntariamente o no, revelando las grietas en la armadura de aquel que parecía invencible. Piensen en ello desde el punto de vista del público. Ver a una pareja tan icónica separarse ya es decepcionante. Pero si esa separación viene acompañada de la revelación de que uno de los miembros no cumplió con ciertas expectativas o no demostró la madurez o la autenticidad esperada, entonces la admiración hacia esa persona disminuye. Y Demet, con sus palabras cuidadosamente elegidas, está poco a poco erosionando esa imagen perfecta que muchos tenían de Khan Yaman. Una vez, hablando sobre las relaciones, Demet dijo algo que me impactó mucho: es importante encontrar a alguien que te vea realmente, no solo lo que quieres mostrar, sino tu esencia, tus miedos, tus sueños más profundos. Y que acepte todo eso y te quiera aún más por ello. Esta frase, por sí sola, es un golpe directo a cualquier relación que se haya construido sobre bases frágiles o sobre la simple admiración externa. Si Khan Yaman no logró ver la esencia de Demet, o no supo apreciar sus miedos y sueños más profundos, entonces su conexión, por muy apasionada que pareciera, carecía de la profundidad que Demet valora y que, según sus palabras, es esencial para un amor verdadero y duradero. Incluso cuando se le pregunta sobre sus proyectos futuros, Demet suele mantener un discurso de humildad y gratitud, resaltando el apoyo de su equipo y la importancia de seguir aprendiendo. En contraste, Khan Yaman a veces ha sido percibido como más enfocado en su éxito individual, en su estatus de estrella internacional, lo que puede generar una percepción de egocentrismo. Las declaraciones de Demet, al priorizar la conexión humana y la autenticidad por encima del éxito superficial, ponen en evidencia esta diferencia de enfoques y sugieren que, en el fondo, no eran compatibles porque sus valores fundamentales divergían. La clave está en que Demet no busca fama ni polémica. Ella es una profesional que está construyendo una carrera sólida. Sus declaraciones son reflexiones genuinas sobre lo que ha vivido y aprendido. Y es precisamente esa autenticidad la que hace que sus palabras sean tan poderosas. Cuando ella habla de la importancia de la paciencia en las relaciones, de la necesidad de trabajar juntos y de entender al otro, y lo contrasta con la fugacidad de la pasión desmedida, está, sin duda, haciendo una comparación implícita con su experiencia con Khan. Es como si Demet estuviera diciendo: sí, tuvimos una química increíble, y fue un momento maravilloso. Pero la vida real, las relaciones reales, requieren algo más. Requieren una conexión que vaya más allá de las cámaras, más allá de los flashes. Y si eso no está presente, la historia, por muy bonita que parezca por fuera, está destinada a desmoronarse. Y estas reflexiones, al ser compartidas por ella, que es una figura tan querida y respetada, dejan a Khan Yaman en una posición donde su imagen pública, aquella de rompecorazones imparable y exitoso, queda expuesta a cuestionamientos.
Se empieza a ver que quizás detrás de esa fachada había una persona con menos madurez de la que se proyectaba, o con una comprensión diferente de lo que implica una relación profunda y duradera. Lo que hace que esto sea tan fascinante es que no hay declaraciones directas de ataque. Son sutilezas, son reflexiones que invitan a la interpretación. Demet Özdemir está revelando sus verdades de una manera elegante, y es esa elegancia la que paradójicamente deja en ridículo a Can Yaman. Porque expone la diferencia entre la imagen proyectada y la realidad vivida, entre la superficialidad del éxito mediático y la profundidad de las conexiones humanas. Y nos hace pensar, ¿realmente conocemos a nuestras celebridades favoritas? Y cuando una estrella como Demet Özdemir empieza a hablar desde el corazón, con esa honestidad tan refrescante, que nos dice eso sobre aquellos con quienes compartió su vida. Así que, mis queridos amigos, lo que Demet Özdemir está haciendo es recordarnos que la autenticidad y la profundidad son las verdaderas bases del éxito, tanto en la vida personal como en la profesional. Y al hacerlo nos invita a mirar más allá de las apariencias, y a valorar las cualidades que realmente importan. Y en el caso de Can Yaman, estas revelaciones de Demet, aunque no sean directas, pintan un cuadro que sin duda invita a la reflexión sobre su propia madurez y sobre la forma en que gestiona sus relaciones, dejando, como dijimos al principio, una sombra de duda sobre la imagen que él mismo ha construido. Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo. Hemos desgranado las revelaciones de Demet Özdemir y como estas, de forma sutil pero contundente, plantean serias dudas sobre la imagen que teníamos de Can Yaman. Espero que les haya parecido tan intrigante y revelador como a mí. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Coinciden con mi interpretación? ¿Creen que Demet ha sido demasiado directa o sutil? Dejen todos sus comentarios aquí abajito, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido y quieren seguir descubriendo los secretos del mundo del espectáculo, no olviden darle a ese botón de me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, si aún no están suscritos, les invito a darle al botón rojo de suscripción para que no se pierdan nada. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más, y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.